Veo muchas caras conocidas, lo cual me pone muy feliz y de verdad me siento como en casa aquí y como dijo Daniela, somos colegas y amigas de mucho tiempo, así que este paso de estafeta es muy emocionante, pero también muy emotivo. Creo que hemos coincidido en diferentes momentos en nuestra carrera y tenemos intereses que son afines, así que es verdaderamente un placer seguir los pasos de Dani y continuar con lo que ha iniciado aquí con TAE, en particular este programa que es lo primero a lo que llegué hoy. Me parece un espacio sumamente importante en términos de las posibilidades para reflexión, para diálogo, un espacio de reunión y pues los he estado siguiendo a distancia y ahora ya será parte de lo que esté haciendo aquí, así que muchas gracias Dani y de verdad es todo un honor estar aquí. Y pues el día de hoy nuestro invitado es Rafiki Sánchez, que es también alguien a quien conozco hace tiempo y que he seguido su trabajo. Me da mucha alegría que haya aceptado y que esté aquí el día de hoy. Voy a hacer también una pequeña presentación formal de Rafiki, aunque la mayoría ya lo conocen, para no perder la formalidad de los martes de charas. Rafiki Sánchez es un artista que trabaja en el contexto de Yucatán y reside en la ciudad de Mérida. Su práctica se vincula con los residuos y desechos a partir del dibujo y el performance, así como de las materialidades del tejido, la vestimenta y su convergencia con el cuerpo. Sus obras abren preguntas sobre las posibilidades de la indumentaria en el presente y sus exploraciones formales muchas veces incorporan el paisaje y los materiales propios de esta región, tendiendo redes de relación que recorren otras culturas y realidades. Y pues hoy nos va a presentar un recorrido por su trabajo a manera de una lectura performática. Y pues, bienvenido. Bueno, gracias Paola, Dani y a TAE, ¿no? Porque pues nos brindan ese espacio un poquito como para, bueno, por lo menos yo lo veo como para una oportunidad para volver a revisar todo, ¿no? O sea, todo lo que tengo en la cabeza y que a veces como ayuda mucho a organizar, ¿no? Un poquito las ideas. Pues lo que comentaba es que me ha servido mucho tener esta especie de lectura un poquito como expandida, un poquito a voz en off. Y la idea es irles como contando algo que me senté y escribí. O sea, creo que la idea de hacernos preguntas sobre eso que caiga al suelo es un poquito como la idea medular de la charla. Y pues lo que les pido es que simplemente pues, vean las imágenes, ¿no? Y escuchen un poco la voz y lo que voy narrando, ¿no? Ya luego pues tenemos como un espacio más para devolvernos un poquito comentarios, preguntas o algo, ¿no? Y digo, empecé un poquito con esa imagen porque también fue como la que originó que yo llegara al martes de charas. Era una imagen encontrada que me compartieron en Facebook, ¿no? O sea, que apareció este venado con las charas encima. Y enseguida se lo mandé a Dani hace meses y le dije, ahí está, mira, cuando me vais a invitar al martes de charas, esa va a ser la imagen para invitarlos. Porque era así como la comunión de mi interés ahí, mi obsesión un poquito con el venado y además, bueno, ahí las charas postradas, ¿no? Entonces era así un poquito la idea de iniciar, ¿no? La charla. Entonces, pues voy a comenzar.
Una hermosa imagen final. Esa que logra resumir una tranquila estabilidad. Porque aunque ya es algo del pasado, sigue permaneciendo esa necesidad de imprimir un protagonismo. A eso que posa en última instancia, eso que se solidifica para poder explicar el fin último de las cosas, el qué hacer de las cosas, un monumento vivo de un hornero. Pero eso que cae al suelo es realmente el trayecto que se convierte en la carnita que realmente desentraña un proceso. Y que les sugiero pongan más atención. Porque en ese trayecto es donde realmente uno redescubre lo que ya se ha descubierto, para lo que siempre estuvo ahí. Es un salto al vacío, que más allá de ser un hombre en el espacio, es simplemente un ensayo. ¿Dónde están los escombros de la división del saber y de las ciencias? ¿Algún día se encontrará usted conmigo en los campos de estiércol? Es ahí también donde se tiene la posibilidad de encontrar maravillas perdidas en el proceso, por el trabajo de una producción. Algún día, los epistemólogos hurgarán en los cubos de basura, en las basuras donde reencontraremos el mundo mismo. Y tomo ahora la oportunidad de explicarles por qué observo hacia abajo, con la posibilidad de vislumbrar el hecho de que todo lo que hago es siempre el mismo gesto: inclinarme hacia el suelo, reconocerlo y recolectarlo, hacer que cosas condenadas a no cruzarse en algún momento se crucen, o eso podría resumir lo siguiente: prueba tras prueba, que siempre mira las profundidades, pregunta: ¿el descenso nos dice algo más sobre el territorio? ¿Qué sucede cuando se rompen los límites entre lo que hay arriba y lo que hay en la profundidad? Underland, understand. Porque vestirse de lo profundo tal vez sugiere una paradoja: que la oscuridad puede ser un medio de visión y que el descenso puede ser un movimiento hacia la revelación, más que hacia la privación. Es una catábasis moderna, que imagina un vestido que camina y recorre sitios, que albergue nuevas especies que se me sujeten y que me acompañen. Porque aunque extraer algo activamente del subsuelo siempre requiere un esfuerzo físico. Y a veces trato de retroceder a través del lodazal, un sepulcro efímero, aunque vacío, que desea recordar un cadáver que no existe o que descansa en otra parte. Esto para darme cuenta por qué uno mira lo que mira. Paso a paso, mientras camino, para despojarme de las prendas y desnudar lo que se cuelga, pero que no entiende su procedencia. Entender primigeniamente que lo que estaba en mis pies era una estrategia para involucrarlo en mis pensamientos, pero que al mismo tiempo, pasando los años, se vislumbraba una intención que eso que veía desde arriba con mucho interés, tenía la posibilidad de ponerlo al centro de la mirada. La posibilidad de ser residuo y ser tesoro. Porque la basura para unos es el tesoro para otros. Porque las cosas también caen. Porque la mañana del 24 de abril del 2013, la industria de la ropa se desnudó después del colapso. Un edificio convertido ahora en una enorme sepultura de concreto.
Un abrazo se destapaba entre el sonido del acero retorcido, aparentemente organizado, pero inestable. Una crisis estructural. Y esa extraña necesidad de detener por un momento la podredumbre, que el hombre ha aprendido por largo tiempo, donde la necesidad de inmortalizar a lo que ya no vemos se convierte en la comunidad del vivo por lo que ha muerto. Memoriales en ruinas de eventos críticos. Que la lejanía no nos alcanza a dimensionar la catástrofe. Pero fíjate que al lado solicitan costureras para periodos largos y sueldos cortos. Es una fascinación del singular sentimiento de atracción mezclado con el terror. Frente a un estallido de elementos, lo sublime. Es un vertedero de materiales, hundidos en la humedad, del riachuelo del estancado sistema que acecha la mirada para la confección desmedida de una prenda masiva. Y agradezco claro a la maquila, porque en cuestión de 15 días generaron toneladas de residuo. Espigadora de basura, recolectora de retacería. ¿Qué posibilidades hay de mantenerlas muertas en vida, confeccionadas y modeladas en esculturales indumentarias que, más allá de su serialidad, encuentran una oportunidad de transitar entre el limbo de ser atractivas y críticas al mismo tiempo? Porque tal vez, pienso tal vez, el futuro está por debajo. El tiempo profundo puede proporcionar un consuelo peligroso, perspectiva radical que nos incite a la acción, no a la apatía. Porque pensar en clave de tiempo profundo puede ser una forma de imaginar de nuevo el turbulento presente. En vez de huir de él, sustituyendo su inaplazable codicia y su furia por un relato más lentos de hechos y desechos. Es como imaginar un vómito irreductible pulsando por volver. Y es que vivimos en un antropoceno, una era de cambios inmensos y a menudo temibles, de escala planetaria en la que la crisis no es un apocalipsis futuro que nunca llega, sino más bien algo que sucede a menudo y que experimentan con mayor severidad los más vulnerables. Cosas que tenían que seguir enterradas, de nuevo emergen por sí solas. Ante semejante resurgir, se hace difícil mirar a otro lado, por lo ofensivo de la intrusión. Y aunque la historia humana está llena de apocalipsis, un fin nunca es el fin. La verdad es cíclica. Y es muy poco lo que sabemos de los mundos que existen debajo de nuestros pies. Si miramos al cielo una noche despejada, vemos la luz de una estrella que se encuentra a miles de billones de kilómetros. O distinguimos los cráteres que ha dejado el impacto de los asteroides en la cara de la Luna. Si miramos al suelo, la vista se detiene en el terreno, en el asfalto, en los pies. Habitar las cloacas de un pasado común. Lineamientos para una teoría del habitar. Un vínculo ineludible, activo y siempre cambiante
entre sujeto y mundo. Habla de un presente en un complejo entramado de espacio y tiempo, circunstancias, hechos, historias, encuentros y desencuentros, y de la situación que resulta de ese intercambio recíproco. Hábitos, habitar, masa, masivo. ¿Cómo pensamos la vestimenta? Instintos de rivalidad, necesidades de distinción, una basurita por aquí y otra basurita por allá, modeladas sobre mí, modeladas sobre mi cuerpo. De nuevo, la necesidad individual de distinción, intentando huir instintivamente del riesgo, intentando huir de esta homogeneidad. Uniforme, uniforme común. Repetitivo, 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 repetitivo y aburrido. Ornamentos para diferenciar, para incomodar. Y el subsuelo guarda muy bien sus secretos. Entonces, ¿por qué descender? Es un acto antiintuitivo y va en contra del sentido común y de la tendencia del espíritu. Depositarse deliberadamente en el subsuelo es casi siempre una estrategia para protegerse de la vista de los demás. Y entre el cuerpo y el entorno, hacia adentro y hacia afuera, del micro al macrocosmos. Espiral de la vida, piel, vestido, casa, territorio, mundo, universo. Y lo peculiar de la disciplina proyectual tiene que ver con esta maravillosa capacidad de imaginar y construir mundos. El hombre, al elevarse como ser bípedo, comenzó a descargar su peso a través de las plantas de los pies. En su tránsito, experimentó la sensación quebradiza y húmeda de la hojarasca, el pegoteo del barro, la presión del canto rodado, el pinchazo de una espina y el chapoteo en los charcos. En tanto entonces, pone en relevancia la representación tridimensional del terreno. Cada cambio pone en actividad el cerebro para decodificar la información como aprendizaje, protección y reacción. El calzado facilitó la marcha. La marcha, marchando, aceleró el paso y suavizó la relación con el suelo. Lo recalcitrante es entonces que partiendo de materiales profanos, se hibrida con el ámbito de la alta costura. La trae a sus costas y de este modo la transforma y se transforma a sí misma. Es esta hibridación entre las dos esferas lo que le da a esta colección un estatuto de verdad. Y según cierto underground, crear hoy algo realmente interesante, realmente activo, realmente valioso, no será unir, sino escindir, cortocircuitar. En definitiva, problematizar las redes. Un azar inverso. En la historia de las ciencias y de las artes, se ha desarrollado a través de un mecanismo que puede denominarse encuentros aparentemente azarosos, eurecas o epifanía del objeto encontrado. Porque siempre le he dicho encuentros fortuitos, por lo menos eso a mí me ha ayudado. ¿Cómo es posible que una novela
pueda leerse casi al azar, encadenado encuentros epifánicos, y que no obstante todo confluya en un relato dotado de pleno sentido, porque entonces aquí el material deviene materialidad cuando uno decide qué desea hacer con él, lo vuelve lenguaje y construye un mundo de sentidos. Porque en realidad, si no habláramos y permaneciéramos silenciosas, nuestros vestidos y el estado de nuestros cuerpos revelarían la vida que hemos llevado. Porque lo que sabemos realmente afecta a lo que vemos. Y hablamos de un viaje al lado blando, de los residuos, de complejos movimientos de ida a lugares culturalmente poco valorizados, para regresar con algo que interprete nuestro presente. Debería ser nuestra meta suprema no solo ver la basura desde su propia perspectiva, sino también vernos a nosotros tal como ella nos ve. Y me pregunto, ¿cómo el modo de la escritura cambia cuando empiezas a incluir a seres no humanos? Pocas cosas hay más propias de la superficie terrestre que los residuos. Cierto que a veces, ritualizados, los enterramos como se entierran a los muertos, pero tarde o temprano emergen, resplandecen cuando futuros arqueólogos los encuentran. La mayoría de la información valiosa que nos han dejado culturas pasadas no es la hallada en sus museos, sino tal vez es aquello que nos dejaron sin querer, su basura. Residuo. Aquello que no deja avanzar a la realidad, lo que la obliga a permanecer sentada y estática, lo que corta el flujo del tiempo y sus cíclicas retroalimentaciones. Por el contrario, que las otras cosas no pueden tener su particularidad límite, su particular velocidad de la luz. Pues si nos atenemos a su definición, ya ella misma es un límite, ya ella misma es un absoluto, una inamovible naturaleza. Porque no existen objetos pasados ni futuros, porque todo parece darse al mismo tiempo. Las zonas muertas de los patios y los huecos de los muros de las casas acostumbran rellenarse con el material de demolición de otras casas. Reunión de espectros que en todo momento acompañan a la nueva edificación. Texto, vivienda. ¿Qué es palincesto? Superposición de elementos, de los cuales sabemos que son ahora, pero no sabemos exactamente de dónde han venido ni qué fueron. No sabemos quién habla en ellos ni para quién hablan. En la basura, el emisor y el receptor siempre está por definir del todo. Prenda radicante, vestida trepadora, que como las hiedras válidas de pequeñas adherencias, que no raíces, avanzan por las tapias y van dejando atrás esas viejas adherencias, sin que ello les cause problema alguno. ¿Cómo sabemos entonces cuándo ha cambiado el clima? Bueno, seguro ahora estamos a una sensación térmica de 50 grados. No, tal vez estamos a una sensación de 52 grados. Pero ver el cambio, sentir el cambio,
El arroparse ha cambiado. Ahora creo que más allá de dejarlo en una definición de activismo visual, podría simplemente llamarlo experimentación. Porque aunque estoy en búsqueda de esos objetos desobedientes, sigue siendo un intento de probar lo que tengo ahora en la cabeza. De las posibilidades de esta prenda adversa, de una indumentaria que no permanezca. Qué difícil es meterse con estos temas, aunque ahora estoy en la encrucijada de entender si esto es realmente inverso o solo algo adverso. Porque siempre nos ha gustado lo prohibido. Y el camino que recorremos desde hace tiempo resulta engañosamente fácil. Una superautopista sin dificultades a la que avanzamos a gran velocidad, en la que al final nos aguarda el desastre. Y es que casi me recuerda a esta idea donde podríamos concebir el sistema de la moda, tal como Deleuze observa, las glorietas. Porque en ambas no se encierra la gente, pero se multiplican los medios de control. No es su único objetivo, pero la gente puede estar dando vueltas en ellas eternamente y sin estar encerrados. Y posterior al desastre, aún quedan esos fantasmas. Quedan fantasmas de abandono sistemático, de aquellas iniciativas empresariales con el fin de evaluar y remunerar el estado de los lugares de trabajo en la industria textil y las personas ahí involucradas. Intentemos activar una prenda alterna, esa que respira la catástrofe. Porque las catástrofes son eventos críticos. Primero es preciso y necesario definir un campo de acción. Porque una catástrofe implica a grandes rasgos un cambio, una crisis o un desastre, a partir de la cual ya nada es lo mismo. Es un evento de la mayor trascendencia para la vida o el sistema al que se refiere, ya que significa su transformación inevitable e irreversible. Entonces, ¿cómo es el vestir después de esto? ¿Qué preguntas ahora son pertinentes? Tedio, aburrimiento, el síntoma. Entonces, ¿es posible construir un vestido que piensa en nuestro entorno? Pensemos. Porque al ser dueños del desastre y aceptar nuestro pequeño lugar dentro de las fuerzas inhumanas de la biosfera, podemos descubrir cómo vivir con responsabilidad y serenidad. Lo que sea que venga, orden, desorden y conflicto. Porque tal parece que aunque hoy se haya progresado en la tecnología para la aceleración desmedida, en el proceso de la confección de la ropa, comparándola con otras industrias, fabricar la ropa hoy sigue dependiendo de la unidad protagónica en la fábrica, la mujer en la máquina de coser. ¿Soy yo una clase de activista de la moda? No. ¿Es lo que estoy intentando producir? ¿Es algún arte activismo? La respuesta es no. Porque existen en realidad esas voces. Voces con una labor y papel antes, durante y después del desastre. Su entrega y militancia son distintas. En ellas puedo leer el compromiso que desborda ante una industria con la esperanza de un cambio radical. Un peso enorme sobre la cabeza. Es un peso enorme sobre la cabeza que hay que soportar. Soporte.
Y en este inhabitual y refinado control de la mano, que solo se da por medio de la práctica cotidiana convertida en técnica. El pensamiento se vuelve acción y la acción se vuelve pensamiento, donde es tiempo, espacio, experiencia, conocimiento, cariño y algunas veces esfuerzo colectivo. Y creo que en este contexto del análisis sobre la práctica de los modelos alternativos de la prenda, existe una repetición de escenarios de creatividad, de reflexión, de construcción de nuevos mundos, posiblemente una oportunidad para reinventar y entretejer tridimensionalmente nuevas dinámicas y prácticas sociales recalcitrantes. Los procesos para la construcción de una prenda siempre debería ser una constante investigación. Siempre deberías encontrar algo nuevo. Y digo siempre, porque nunca dejamos de aprender, porque experimentar, errar, encontrar y resolver es parte del trayecto. Pobres de aquellos que no sean curiosos, porque la curiosidad mató al gato. Pero bueno, hizo lo que quiso. Y como buen gato, el bagazo ahora es una manera de intentar errar, una y otra vez. Porque en él encuentro un dibujo en negativo. Es ese gesto de separación, de extraerse el protagónico y ese que cae al suelo. Bueno, por lo menos así es como yo lo veo. En este momento, aquí, los líderes se oponen dos veces. En una esquina está el bagazo, el ideal a emular. Pues en otro extremo, la cuerda de Nequén, que funciona como el contratiempo directo considerado el oro brillante y protagónico. Un próximo enfrentamiento de indumentarias tridimensionales al centro de la mirada para demostrar el volumen de su desperdicio y así encontrar la poética de las cosas en descomposición. Aunque en realidad esto de nuevo no tiene nada, porque la regeneración comienza por la idea primigenia de reducir. Y es que cada región de nuestro planeta posee ya sus propias fibras vegetales autóctonas y tradiciones de una producción textil. La moda regenerativa implica fijarse en lo que se puede obtener, producir y vender a nivel local, reactivando así las infraestructuras y los medios de subsistencia significativos, reduciendo emisiones de carbono. ¿Cómo pensar en regenerar algo que hemos destruido? ¿Cómo tratar el mundo con dignidad? ¿En realidad se puede sanar? ¿Cómo lograr transparencias? ¿En realidad necesitamos temporadas de moda o pensar en otras temporalidades? Pero, ¿y si aquellos fósiles, aquel diente de brontosaurio, aquel texto helénico compuesto por palabras que no sabemos cómo se pronunciaban, aquel humano aparentemente primitivo, aquella camisa que por obra y arte del mercado resulta misteriosamente igual a la de una pop star? Y si todo eso decimos que no fueran objetos y culturas bien legitimados, sino otra clase de cosas a las que tenemos por costumbre llamar simple y llanamente basura. Dicho de otro modo, ¿qué ocurre con todas estas otras cosas
que consensuamos como residuos, spam, interferencias, anomalías, que por inservibles habíamos desechado. ¿Hay modo de rescatarlas y traerlas al ámbito de lo activo, de lo útil para su uso común en las artes y en las ciencias? ¿Y es posible traspasar la línea año cero de los residuos reales o simbólicos para ir a su más allá y traerlos e insertarlos en el sistema de la moda del presente? Todo es narrativo y post-narrativo simultáneamente. Todo es apocalíptico y post-apocalíptico al mismo tiempo. El punto en el cual todos somos nómadas, legítimos, rehacedores de los residuos, de una cultura. Figura esta, la del nómada, que faltaba aquí por enunciar. Porque cuando morimos, no estamos en la muerte, sino después de la muerte. Así, es que claro que desde que comenzamos a vivir en este cuerpo individual, la muerte está ya en cada uno de nosotros. ¿Dónde está hoy el encuentro que produzca extrañeza? El encuentro que amplíe el campo semántico de una fracción del mundo, el encuentro que dé lugar a lo que comúnmente llamamos poesía. La respuesta no puede ser otra que esta. Lo epifánico, hoy, no es que dos cosas lleguen a encontrarse, sino que nunca se encuentren. El azar hoy sería, pues, no aquello que junta las cosas, sino lo que las separa. En esa rareza, en ese no encontrarse, ¿es o no una extracción inversa? Y fuera de ciertos absolutos, simplemente les aviento una pregunta sobre nuestras cabezas. Gracias. Bueno, para los que ya en algún momento les ha tocado ese tipo de intervención, pues lo que les decía un poquito al principio es que estos espacios es los que permiten un poquito como sentarse y escribir un rato y como enhilar un poco las ideas sobre la idea de qué es eso que está, o sea, qué es eso que cae al suelo, ¿no? Y creo que si me fuera como la idea o a esa imagen como muy particular es que siempre cuando estás trabajando en una máquina de coser y estás costurando una tela, siempre se cae al suelo algo, ¿no? Entonces creo que ese gesto siempre ha sido como eso primigenio en el que uno recoge la retacería y la reincorpora a algo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que en realidad como que es como la idea como tan medular o como el gesto más sencillo para entender cómo se construyen las cosas, ¿no? O sea que un poquito también la lectura también se forma parte de residuos, ¿no? Entonces es una manera a lo mejor de poder entender ciertos intereses desde las materialidades hasta por qué uno elige lo que elige o mira lo que mira, ¿no? Entonces digo, eso es un poquito de lo que intentaba ahí con la lectura, ¿no? Pero no sé si también alguien, no sé, ahí les aventé muchas preguntas, pero también si ustedes tienen alguna pregunta o algo que en relación a la lectura, que también yo luego tengo mis propias dudas, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? Le paso por ahí el micrófono, si no... A mí me parece muy interesante ver en el recorrido, justo en el que nos llevas, cómo
en el inicio el paisaje tiene un lugar muy importante en las imágenes, y siempre es algo que recuerdo en tu trabajo, un poco ver cómo el paisaje es parte de esa imagen que se crea a partir de las piezas escultóricas, a partir de ponerlas en un lugar, ¿no? Sea el paisaje urbano o sea otro paisaje, y cómo aquí hacia el final ese paisaje pareciera estar contenido en las piezas, ¿no? En esos ejercicios y esos experimentos con el bagazo al final, ¿no? Que ya no tienen, o por lo menos en este momento del proceso, no tienen ese paisaje alrededor, y lo que me hizo pensar eso es que está contenido allí, ¿no? De alguna manera. Entonces, no sé si pudieras hablar un poquito del lugar del paisaje, ¿no? En relación a eso. Bueno, la construcción inclusive del trayecto de las imágenes también son pequeños como residuos del proceso, ¿no? O sea, tal vez los que me conocen un poco más profundamente verán que hay como imágenes que desde que soy estudiante hasta imágenes de ayer, ¿no? O sea, son como un trayecto de residuos que se van construyendo y van construyendo también el pensamiento, ¿no? Entonces, creo que también como que la parte como espacial, como tridimensional en el que me desenvuelvo, es necesario siempre mirar dónde estoy parado, ¿no? Entonces creo que por eso como que uno mira el contexto y el paisaje desde dónde está viendo las cosas, ¿no? Pero al hacer ese trayecto, y por eso a veces digo al principio decía como pongan mucha atención, ¿no? Al proceso, es porque uno va reconociendo por qué mira también esos paisajes, ¿no? Y es interesante que menciones el bagazo, y a lo mejor si no saben un poquito del bagazo, siempre es como ese residuo que sucede cuando se raspa una planta, ¿no? O sea, en este caso hablo específicamente del bagazo que queda como su producto en el momento del raspado para la extracción del enequé, ¿no? Aquí en Yucatán. Entonces, parece ser que entonces eso que observo y que cae y que registro, sí se transforma, ¿no? Así como el enequén se transforma en cuerda, el bagazo se transforma en un material nuevo, ¿no? Que también es un nuevo experimento, ¿no? Digo, tal vez no había pensado en cómo el paisaje está contenido ahí, pero tal vez cuando uno pone las imágenes una al lado de la otra, podría verse de esa manera, ¿no? Pero creo que sí, en la cuestión como del espacio y de como siempre estar pendiente sobre en dónde estoy, creo que es como algo presente siempre. No sé si alguien tiene algún... Bueno. Me gustó mucho entender varias cosas de tu trabajo que no había como bajado a esas capas. Y estoy como muy sorprendida del trasfondo, como las preguntas que te haces y cómo te las haces. Me he puesto tus piezas. Y siempre me pregunto, ¿pero por qué a Rafiki, en este contexto de Yucatán, se le ocurre hacer algo tan difícil de portar? Algunas piezas, ¿no? Otras no. Hay como distintos grados, porque son como distintos diálogos, ahora me doy cuenta, con el territorio, sus materialidades, pero también con las preguntas que tú te haces y el registro que tú haces de todo eso. Y me doy cuenta escuchándote que es como estar en una paradoja todo el tiempo, ¿no? O sea, estoy aquí, soy de aquí, pero al mismo tiempo este aquí me plantea crisis, ¿no? Me plantea dificultades, o me plantea algo que no soy, o sea, no soy del todo esto que pareciera que soy. Bueno, todo eso estoy me quedo
Y se me hace sumamente rico todo este fondo justo de la pregunta que hace sobre finalmente la crisis ambiental que vivimos. Y además es muy interesante cómo el cuerpo, el hecho de que uno pueda, o sea, te ves tú en las imágenes, se ve eso que haces, pero además portar esas piezas significa que te estás preguntando en tiempo real, queriendo y no queriendo, haciéndote esas preguntas que tú planteas, ¿no? O sea, el picor, el peso, el calor, veo, no veo, en fin. Se me hace muy interesante y sí, me quedo ahí reflexionando varias cosas. Gracias, Rafa. Gracias, André. Pues digo primero, gracias porque en realidad con Tania también hemos hecho como muchas colaboraciones y también es algo que a mí me gusta mucho de las piezas porque ya lo habíamos platicado y a veces lo repito mucho, pero me gusta también un poco como soltar la pieza y que alguien también componga la pieza, ¿no? Porque pues en esta cosa de no querer la última palabra de las cosas es como bueno como aventarla y ver también cómo alguien la compone o la experimenta de una manera distinta, ¿no? Y las vestimentas tienen esa posibilidad al portarlas, ¿no? O sea, al sentirlas. Y creo que muchas de las prendas escultóricas que hago a veces como que tiene esa particularidad que la textura de pronto es como tan ruda o de pronto es como tan suave. Y al mismo tiempo tampoco me interesa ser correcto. O sea, cuando... Digo, se me hizo como muy chistoso, hace tiempo estaba viendo una entrevista de Simón Vélez, ¿no? De este arquitecto colombiano. Y me encanta porque pues no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y él dice, pues es que a mí no me interesa hacer las cosas por ser correcto, ¿no? O sea, a mí yo quiero hacer lo que quiero hacer. Y sin querer a veces te lleva a entender que cuando yo me sumerjo, ¿no? O sea, cuando yo me meto a lo profundo y entiendo, ya sería hipócrita de mi parte no entenderlo y no trabajar eso que ahora estoy viendo, ¿no? Entonces, más allá de como de esa necesidad de mirar, ser correcto o algo, la experimentación a veces te ocurre que te va llevando a eso. Y creo que son también esas cosas que uno no se da cuenta hasta que, por lo menos, yo propongo que hay que sumergirse, ¿no? O sea, como al interior del suelo, ¿no? Porque eso me permite a mí a lo mejor entender desde dónde vienen también esas materialidades que yo incorporo a las piezas, ¿no? Y ese gesto a lo mejor me funciona como casi como una idea, como así meollo, ¿no? De entender eso, ¿no? Y se vuelve otro nuevo vestido, ¿no? O sea, el nuevo vestido de la tierra, ¿no? O sea, del suelo. Y porque también es entender que muchos, o por lo menos un gran número de materiales también vienen del suelo, ¿no? Entonces, vale la pena entenderlo para entender de dónde vienen, ¿no? Por lo menos para entenderlos, ¿no? Un poquito. Bueno, y tal vez vuelven también al suelo, ¿no? No, ahora con la pregunta del paisaje, lo que estaba pensando es que con tus piezas como que regresa, como que se imantan, ¿no? O sea, todo lo que son los residuos a pesar de, no sé si de los paisajes que están expuestas las piezas, quiero pensar que al recoger o al resumir, te trae otro paisaje que está ya contrañido, conciso y profundamente repensado. Y lo que me llama la atención son las formas orgánicas, que a final de cuentas, independientemente, no estamos haciendo, en tu caso, una pieza que sirva, sino que te haga pensar. Efectivamente son incómodas, pesadas y calurosas, pero lo que me llama mucho la atención es cómo al retomarlas terminan siendo
formas orgánicas que replantean casi un nuevo ser. Creo que también como que en el trayecto de pensar, inclusive cómo una indumentaria a lo mejor resulta estar como en un paisaje o en un contexto para ser documentado inclusive. O sea, yo siempre como que le llamaba a esta cuestión de los encuentros fortuitos, ¿no? Porque de pronto como que me sirvió para mí como hacer una constelación de situaciones o como de eventos críticos. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que, no sé, voy a la desfibradora, por ejemplo, y hay una fotografía ahí en la presentación donde es una penca ahí en un fondo amarillo, un pedazo de la penca del Enequén. Entonces, para mí como que fue un encuentro fortuito en el sentido de que el no entender, el no saber nada y entender las cosas en el proceso, fue que caminando en la desfibradora estaba la montaña de pedazos de penca, ¿no? Pero lo chistoso de las pencas es que esas, bueno, no sé si las han visto o han ido a una desfibradora, las marcan, ¿no? O sea, les escriben el nombre del ejidatario que llevó tanto número o tanto pesaje de pencas. Ponen el nombre del pueblo de donde es el ejidatario y ponen el apodo del conductor, porque pues así, Tsipo, o sea, se llamó Tsipo, Tsipo está escrito ahí y ese es el nombre del paquete de la tonelada que llevó, ¿no? Entonces, en un momento de un encuentro caminando en la desfibradora, entre el montón de pencas había uno que se llamaba Rufino Tamayo, ¿no? O sea, decía Rufino Tamayo, Telchac Pueblo, Tsipo, ¿no? 14,000 pencas. Entonces, siento que en realidad parece ser que esa conexión, entonces dije, bueno, si no había hecho una revisión como de la obra de Rufino Tamayo, es como de, ya sabes, como vamos a ver, ¿no? Y de pronto entonces encontrar, no sé, una pintura de Rufino Tamayo con su esposa, con unos trajes ahí como de apicultores increíbles, ¿no? Entonces como que también parecería que los sitios y los lugares se van construyendo también como de esta constelación de cosas que van sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora tengo en la cabeza construir esta pieza a través de lo que va sucediendo en el trayecto, ¿no? Que todavía no ha sucedido, ¿no? Pero parece ser que también eso, en algún momento hay algo ahí que me activa, que dice, bueno, aquí a lo mejor es este lugar donde es la posibilidad de activar la prenda, ¿no? Que puede activarse de muchas maneras y inclusive de manera muy colaborativa con muchas otras personas. Muchas gracias, Vicky, por esa presentación muy poética. ¿Nos podrías hablar de la relación en tu trabajo entre el dibujo y la escultura y cómo empieza la obra? ¿Te guía la materia o empiezas con un boceto? ¿Y cómo ves la relación entre estas dos prácticas que nos has enseñado bastante en la presentación? Bueno, digo, por lo que vieron un poquito de la presentación es que me atraviesa mucho la moda, ¿no? Entonces, obviamente, el dibujo casi que lo veo como un figurín, ¿no? O sea, como que casi tengo un patrón de un figurín y es como figurín y dibujemos, ¿no? También yo creo que, por ejemplo, si yo hablara, por ejemplo, de tejer el Enequén, y yo creo que también eso tiene que ver mucho cuando hablo a veces con los alumnos y les digo, vamos a dibujar tridimensionalmente, ¿no? Como una disciplina. Es como entender de que ya es tanto que entiendo cómo funciona el material, que cuando dibujo como el volumen se va creando, ¿no? Entonces, a veces puedo partir de entender cómo se construye, cómo se confecciona el material, o también, por lo menos, como imaginar previamente qué volúmenes quiero contar, ¿no? Porque, por ejemplo, de pronto hay dibujos que los hice hace 5 años y que ahorita me están sirviendo para hacer una volumetría con el bagazo, ¿no? Entonces, también es como una cosa como también mía de, no sé si disciplina es como
la mejor palabra, pero es como constantemente estar como trabajando también esta cosa del dibujo y de entender qué tanto puedo yo imaginar en cómo puedo involucrar el cuerpo y eso que lo rodea. Pero el dibujo nunca seguía por un patrón, tampoco. O sea, el dibujo nunca hay patronaje, en realidad. Y porque también a lo mejor eso no me interesa también salirme del patrón de cómo se piensa una prenda, ¿no? O sea, me gusta la idea que también la prenda pueda habitar como distintos cuerpos o cosas, no sé. Entonces, como que también el dibujo parecería que no sigue un patronaje estándar, ¿no? Como uno pensaría en el sistema de la moda, ¿no? Por ejemplo. Me gusta mucho eso que dices, como de salirse del patronaje, ¿no? de algo establecido, para buscar algo que se amolde al cuerpo como con ciertos criterios, porque en realidad el cuerpo siempre está, pero hay una transformación de la materia que va más allá, ¿no? Que incluso eso que ahorita hablaban de cómo es la experiencia de justo ponerse esas prendas, es algo que iba a preguntar también, como quiénes son las personas que se las ponen, ¿no? Que aparecen ahí, como cuál es esa relación también de colaboración. Entonces fue bonito que hablaran de eso, pero pensaba también si nos puedes hablar un poco del proceso en particular con el bagazo ahorita, cómo es esa transformación, o cómo lo trabajas. Bueno. Con el bagazo lo que me pasó es que llevaba tanto tiempo trabajando con el anaquén que lo primero que pensé es como, obviamente, ¿no? Pasa mucho tiempo y también uno entiende cosas de por qué estoy haciendo esto, ¿no? O sea, algo que es casi automático, que ya entiendo muy bien y que es muy cómodo para mí, ¿no? Y luego me cuenta que en realidad, si miramos el proceso de la extracción del anaquén, el verdadero residuo es el bagazo, ¿no? O sea, entonces empecé a verlo como un dibujo de espacio negativo, ¿no? O sea, tú tienes la planta, las raspas, y lo protagónico está la piel. Pero luego queda todo el residuo que cae al suelo, ¿no? Y que en realidad tiene diferentes usos particularmente, pero hay una especie de diferenciación del valor de ese bagazo frente al oro verde, ¿no? Que es el anaquén. Entonces, lo que me propuse ahorita es como a pensar si yo, siendo como consciente de la posición que tengo sobre el trabajo del residuo, yo pudiese incorporarlo de alguna manera para generar estas prendas tridimensionales, ¿no? Y también como para pues, experimentar, ¿no? O sea, de alguna manera también utilizo muchas recetas de biomateriales, ¿no? Que es algo como lo más cercano que pudiese yo entender para transformar ese residuo, ¿no? Al mismo tiempo como la fibra cruda del anaquén también pasa por un proceso de transformación que es convertirse, o por lo menos uno es convertirse en soga, ¿no? Entonces, me parece como que volví a emocionarme un poco y sentarme y costurar el anaquén, porque entonces ya puedo ponerme a pelear con él, ¿no? O sea, como que dije, ay, sí, qué ganas. O sea, vamos a trabajar con el bagazo y con el anaquén y vamos a chocarnos, ¿no? A ver qué sucede. Porque también es como encontrar un nuevo canal y entender por qué estaba trabajando con ese material que además que nos trastoca de alguna manera como a muchos que por lo menos vivimos en Yucatán y que también tenemos una relación con el material directa, indirecta, histórica, espacial, o sea, casi que podemos visitar muchos espacios y tuvieron alguna relación a lo mejor inclusive con el material, ¿no?
Pero yo creo que ahorita estoy como en ese proceso de experimentación y también como de hacer una especie de catálogo también de investigación, porque lo que me pasa muchas veces es que, por ejemplo, no hay mucha investigación o no se escribe mucho de crítica en el sistema de la moda, ¿no? En México. Aunque ya están surgiendo como textos y exposiciones y encuentros y seminarios, coloquios de moda en México, que eso me parece increíble porque ya tengo la oportunidad de escuchar otras voces. También como que retomar un catálogo de proyectos que ya existen desde hace ya un largo periodo, que están intentando inmiscuirse un poquito en cómo transformar un poquito el proceso de la construcción de una prenda hoy en día, ¿no? Que es también una problemática que acompaña con un interés que, como les decía, no es que yo quiera ser correcto, pero es tan emocionante como entenderlo y experimentarlo, y al mismo tiempo parece que estoy como también trayendo conmigo como cierto conocimiento que es como valioso para mí, y que también ya existe una gama enorme de personajes que ya están como transitando en ese mundo de trabajar el tejido, ¿no? Y de transformarlo en algo que circule de nuevo hacia algo funcional o no, ¿no? Gracias. A mí me gustaría que hablaras un poquito de cuál es el papel que tiene la fotografía en todo tu proceso, ¿no? Si bien es cierto que lo performático está siempre conectado con la fotografía, ¿no? Pero más allá del registro, hay unas imágenes que me parece que son espectaculares, ¿no? Me gustaría saber qué parte en tu proceso la fotografía es un detonante, si estás pensando justo en el espacio como en el paisaje, o de qué manera juega la foto en todo tu proceso. Bueno, la fotografía siempre me ha servido como registro y documentación, pero realmente hoy, mi pregunta sobre esta investigación, o sea, esta construcción o confección de la prenda a través del bagazo, ha sido si puedo lograr construir una escultura que sea efímera, ¿no? O sea, que no permanezca, ¿no? Que ese es como también el fin último de eso, ¿no? Que también como que responde a un issue del escultor, ¿no? ¿Dónde diablos pongo todo eso, ¿no? Pero también me parece que la fotografía en el pasado me ha permitido como tener una documentación para que hoy pueda hablar de lo que pienso, ¿no? Porque a lo mejor muchas de las cosas que están ahí ya no sé dónde están, ¿no? O sea, no existen, se fueron. Entonces, es una buena documentación para por lo menos contarles, ¿no? Pero hoy en día también la fotografía me va a permitir por lo menos también documentar esa escultura que quiero construir ahora, ¿no? Que planea que también no esté ahí, no permanezca totalmente, ¿no? Sino que acabe en el suelo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces creo que ahí la fotografía va a servir como un medio importante para contar el proceso, ¿no? Bueno. Bueno, siempre trabajé como fotógrafo y siempre me interesó la fotografía editorial, entonces por eso casi todo el proceso y la manera en la que miro las cosas las miro muy editorialmente, ¿no? Y sí, o sea, todo mi background antes de pensar en la tridimensión, o ya lo venía pensando, pero no me daba cuenta, era a través de la fotografía. Sí. No te voy a preguntar nada más, o sea, pensando en estas preguntas y comentarios, estoy pensando que yo te veo siempre tan cómodo, bueno, en múltiples espacios, formatos, medios, pero la performatividad siempre está en mi cabeza cuando estoy pensando en ti. Y bueno, creo que
en muchos sentidos y aspectos lo portas, ¿no? Constantemente, o sea, como ahorita tengo muy presente el performance del vestido de tierra, nada más, a lo mejor puedes desarrollar después de la fotografía, el dibujo y todo, la performatividad desde tu cuerpo, tu persona. Bueno, creo que todavía no la entiendo del todo, pero yo creo que más bien son como pasos, ya es como de pronto empezar con la fotografía, dibujo, inmediatamente darme cuenta que yo siempre construía todo, o sea, siempre había una especie de interés por lo tridimensional que se encontraba en el contenido de la fotografía, ¿no? Después de eso es como pasar a necesito, o sea, como esa necesidad de brincar otra línea, otro paso o algo, es como, ¿y qué pasa si? O sea, ¿qué pasa si me meto por debajo, ¿no? Me meto adentro, la abrazo, la tiro? Entonces, creo que también de pronto estás tan cercano a esa cosa que también te da ganas de habitarla, ¿no? Y de sentirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas de las piezas que tienen esas texturas, para mí era como interesante entender como un poquito cuando hablaba de la espiral, ¿no? O sea, como estas capas en las que el cuerpo se empieza a rodear de capas, ¿no? Como la vestimenta y luego la casa y luego, o sea, que está como en esa línea de trayecto que nos va como vistiendo, ¿no? O sea, nos va cubriendo. Entonces es como un todo, ¿no? Entonces siento que cuando entiendo que activar las prendas es como el evento tridimensional completo, ¿no? O sea, parecería ser que el evento, la situación, se convierte como que ya está ahí incluido el dibujo, la fotografía, el video, lo performático, el habitar, el todo, ¿no? Parecería que me satisface como tener eso, ¿no? Y al mismo tiempo uno puede navegar en todos esos pedacitos, ¿no? O sea, yo puedo trabajar con la fotografía, ¿no? En algún momento, en un sitio, y puedo trabajar con la pieza ahí sola, pero también puede ser activada, pero también puede estar en video, o un detallito, ¿no? Entonces, creo que también eso, como que me encanta que también no haya una definición por lo que eso sea algo, ¿no? Pero parecería ser que cuando llego a esa última instancia, como de habitar la pieza, o que alguien la habite igual y pase a este momento como performático, hay otra nueva lectura, o sea, le da otra nueva mirada y le da otro momento distinto, que es muy distinto a verla sola o muy distinto a verlo en un paisaje, a verlo frente a ti. Entonces, no sé, y también creo que involucra que siempre está primero mi cuerpo, o sea, inclusive en el momento el acto de costurarlo, ¿no? O sea, que casi que me grabo para entender el movimiento, ¿no? La memoria de la mano. ¿Qué pasaría si yo suelto la aguja y solamente muevo mi mano y hago esto, ¿no? Como de verdad hago esto. Y me di cuenta que no, sino que hago esto con la boca, jalo el hilo, y tengo el hilo en la boca siempre, pero parecería que nunca ves el hilo porque siempre dices que está todo así, ¿no? Muy bonito. Entonces, como que hasta eso es como muy lindo pensar en que en realidad no tenemos una memoria real de lo que sucede con nuestro cuerpo cuando hacemos algo, ¿no? Como que la boca está involucrada en esas piezas, pero nunca lo vemos, ¿no? Entonces, como que es lindo ese momento en darte cuenta que la memoria de la acción del cuerpo en hacer algo a veces como se te olvida, ¿no? Voy a intervenir porque lo que están platicando me hizo recordar una charla que hicimos hace unos años durante la pandemia para grabarla para el Museo Experimental El Eco, y te presentaste en pantalla con una de sus piezas en donde el rostro no se veía, y entonces pues hablabas desde ahí. Y en realidad, pues claro, tiene mucho de performático, de esto que hablaba Dani, y me hace pensar en cómo también tiene que ver con quizás cuestiones
de identidad y de cómo la identidad nunca es fija, ¿no? Y está siempre cambiando, y cómo ese no mostrar el rostro y estar, ¿no?, dentro de, quizás también tiene que ver con eso muy, muy poético que dijiste sobre lo profundo, ¿no?, el tiempo profundo, algo así. Sí, hace semanas como que en el estudio alguien estábamos hablando de las piezas y de por qué siempre a veces decido luego trabajar piezas que van del cuello para arriba, ¿no? Y que cubren la cabeza. Y como que dije, bueno, en algún momento a lo mejor voy a hacer eso de sentarme y escribir un texto sobre por qué las piezas van del cuello a la cabeza. Pero sin duda un poquito como que estas piezas como que también te permiten, o bueno, por lo menos la vestimenta te permite como transitar en ciertos momentos distintos, ¿no? O sea, como de pronto a veces, pues sí soy artista, pero de pronto me he visto, no sé, de diseñador, ¿no? Y luego me he visto de, no sé, de embalador y luego de no sé qué. Entonces como que también siento que uno, bueno, por lo menos a mí la vestimenta como que me puede dar esa idea de que uno no está como fijo en eso, ¿no? Sino que puede transitar en distintos momentos y no sentirse también como tajante en que tienes que permanecer ahí circulando o actuando como desde una sola posición. Y al mismo tiempo también me grabé, ¿no? O sea, me grabé con una máscara porque también como que te permite, más allá como de ocultar las cosas, pues revelar otras, ¿no? Entonces, como que también te abre la posibilidad a poseer así como el personaje que tú quieras, ¿no? Y tener esa posibilidad de ser quien tú quieres en ese momento, ¿no? Pero también verlo desde esa otra mirada de no estar en una posición fija, ¿no? De la manera en la que te desenvuelves siempre. Si alguien más por ahí tiene algún comentario sí. Y si no, pues darle las gracias a Rafiki por esta conversación, gracias a quienes están aquí hoy de nuevo, gracias a Dani y por supuesto a Fundación TAE por esta invitación y a todo el equipo aquí en Yucatán que me recibió el día de hoy y que hace esto posible. Y pues nos vemos en un mes por aquí. Gracias. Gracias. Sí, pues. Bueno, gracias a todos que al principio saludé a todos, pero no al público. Entonces, gracias por tomarse el tiempo para venir aquí a escuchar. ¿Vale? Gracias.